Bueno, y por aquí estamos nuevamente para continuar con nuestro devocional en la Epístola de los Efesios, capítulo 4. Quiero que empecemos a leer el capítulo, pero me parece interesantísimo que entendamos. Siempre los voy a instar a que lean el capítulo completo, la epístola completa, la mediten, la analicen, para que puedan entender muy bien cuál es la enseñanza de esta carta. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir reedificándose en amor. Hasta aquí Pablo nos enseña que la vida en comunidad de todos los cristianos, de todos los que creemos en ese Cristo vivo y redentor, necesitamos alimentar esa comunidad. ¿Por qué la vida en comunidad es tan importante? Porque nos necesitamos unos a otros. Crecer espiritualmente unos a otros, crecer en amor, fortalecernos, ayudarnos, porque no todos tenemos el mismo oficio, la misma función, el mismo don, el mismo ministerio o como usted lo quiera ver. Necesitamos de todos, porque un cuerpo consta de dedos, mano, antebrazo, brazo, tronco, cabeza, pies, pierna, muslo. El cuerpo consta de un montón de órganos, de un montón de miembros que entre sí forman lo que es un cuerpo. Y así como este cuerpo tiene muchas partes, tiene sentidos, tiene órganos que funcionan cada uno en el área que le corresponde para que este cuerpo trabaje bien, asimismo el cuerpo de Cristo. No podemos ser todos maestros, no podemos ser todos pastores, no podemos ser todos administradores de las finanzas de la iglesia, no podemos ser todos los que limpiamos, no podemos ser todos los que tocamos un instrumento. Cada uno tiene su función. Todos no podemos ser maestros de niños, todos no podemos dirigir a las damas. Cada uno tiene su función, pero todos los miembros son importantes. Y esto quiere decir que debemos aprender a vivir con esta unidad, en un mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir? El amor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y cuál es ese mismo sentir? Ese amor incondicional, con la mirada puesta en Cristo. Todos queremos llegar a esa meta que es Jesucristo. Entonces, cuando entendemos esto, podemos comprender que la vida en unidad y en comunidad es importante. No fuimos creados para vivir solos. En mi apunte yo coloqué lo siguiente al respecto. En este capítulo el apóstol Pablo nos exhorta a vivir de una manera digna de nuestra fe, dando testimonio de que lo que decimos lo vivimos.
reflejando la humildad, la paciencia y el amor en nuestras relaciones con los demás, que eso se ha perdido un montón. La paciencia y el amor en nuestra relación con los demás, como si fuéramos, como dignos hijos de Dios. Como cristianos no estamos llamados a vivir aisladamente o en aislamiento o apartados, no, sino que debemos vivir en comunidad apoyándonos y edificándonos mutuamente. Este pasaje me recuerda que en el hogar debo ser un ejemplo de unidad. Es muy difícil mantener a la familia unida. Es muy difícil que no hayan contiendas. Es muy difícil mantener la paciencia cuando hay conflictos y sobre todo con los hijos cuando están en ciertas edades o con las personas que nos rodean. Pero Dios nos llama a esforzarnos por la paz y la armonía, porque para eso fuimos llamados, a crear unidad, a impartir el amor, a traer paz, y debemos ser agentes de transformación. Pero nosotros no podemos hacerlo solos. No podemos practicar la unidad ni la paciencia día a día nosotros solos y en nuestro propio esfuerzo. No podemos esforzarnos por esa unidad en la vida, en la familia y en la iglesia, porque eso requiere un trabajo en equipo. No puedo hacerlo yo sola. Y debemos depender del Espíritu Santo, porque en nuestras propias fuerzas nos vamos a agotar. Inmediatamente vamos a querer tirar la toalla. A mí este capítulo me enseña muchísimo, porque yo no estoy fuera de ese paquete de personas que pierden la paciencia con mucha facilidad, o se agota, se agobia, se entristece, se cansa. Somos humanos que luchamos contra esta carne que quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder mantener esta unidad, tanto en el hogar como en la congregación. En estos países latinos no se ven comunidades como en otros donde todos somos creyentes. En estos países vivimos todos con todos. Y es necesario que nosotros en nuestra comunidad, o donde estemos, o con quien nos rodeemos, seamos esa luz, seamos ese agente de unidad, de paz, de transformación, que podamos apaciguar las cosas cuando hay disensiones, que podamos dar una palabra de aliento cuando hay tristezas. Eso es lo que debemos hacer. Por eso es que debemos manifestar en nuestra manera de vivir eso que tanto predicamos de Cristo y su amor. Continúa en el versículo 17 de este capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo lo que con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y no puede estar más claro esto. No puede ser más claro este capítulo de cómo debemos vivir en Cristo, dejando el viejo hombre. Si yo mentía porque me gustaba lucir, me necesitaba mentir, ya no debo hacerlo más. Debo hablar con la verdad.
Si yo estafaba a la gente para adquirir dinero fácil porque no quería trabajar, debo trabajar y hacer lo bueno para compartir con aquel que padece necesidad. Si yo me molesto, porque es válido molestarse, pero no debo cargar con esa molestia envenenando mi corazón, debo arreglar las cosas con el prójimo con quien yo tuve esa diferencia. Cuando dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, quiere decir que no podemos esperar a que amanezca para resolver las cosas. Debemos resolverlas lo más pronto posible. Imagínese usted que usted hoy tiene un problema con su esposo, su esposa, sus hijos, el vecino, el jefe, el compañero de trabajo, y se queda molesto y airado. Y en ese mismo momento o al rato usted murió por algo. ¿A dónde piensa que va a ir? Piensa en esto. Hay que ponerse a cuenta en cada momento cuando rectificamos, cuando nos damos cuenta que cometimos un error, es necesario rectificar inmediatamente, es necesario doblegarnos y decir, mira, cometí esta falta, no me gustó que me dijeras esto y yo actué de esta manera, perdóname. Y nos libramos de esta carga de que nuestra ira se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre nuestra rabia, sobre nuestra molestia y amanezcamos molestos y continuemos molestos y se contamina la mente y se contamina el corazón y se contamina todo. No es bueno. Que ninguna palabra corrompida, grosería, maledicencia, crítica para destruir al prójimo salga de nuestra boca. Nuestras palabras deben ser de edificación, de amor y para construir. En definitiva, debemos dejar a ese viejo hombre con que nosotros nos sentíamos cómodos viviendo porque es lo que a la carne le agrada. Necesitamos es vivir conforme a lo que Cristo nos ha mostrado a nosotros. Necesitamos realmente mostrar que hemos sido transformados por el amor de Dios y que nosotros hablamos de estas nuevas de salvación y las vivimos, y muchas veces sin hablar, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestro proceder con el prójimo, demostrando ese amor de Cristo que hay en nosotros. Solo con la conducta muchos van a querer conocer qué es lo que hay en nosotros. Así que este capítulo a mí personalmente me ha hecho meditar y pensar mucho, porque es muy difícil evitar tantas cosas, llevar una unidad, pero y entiendo que mientras lo siga haciendo con mis fuerzas voy a agonizar. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos permite avanzar en este camino y el que nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de Dios tan grande para poder vivir en unidad, en armonía, llevar paz y ser instrumentos de honra para su gloria. Medita en esto, lee el capítulo completo, analízalo, escudriñalo, cómetelo, saboréatelo, deleítate en esta palabra y si tienes algo que rectificar, hazlo. No puedo perder la oportunidad para decirte que este es el tiempo de ponernos a cuenta con el Señor, que pensemos qué queda de nosotros todavía de ese viejo hombre y lo rectifiquemos. Desechemos toda esa mala manera de vivir y vayamos perfeccionándonos en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Y estoy segura que el Espíritu de Dios va a hacer su obra completa en nosotros. Dios te bendiga inmensamente. Hasta el capítulo 5 próximamente.